compañeros. La clase es la misma que estaba acá el año pasado, ha habido grandes variaciones en cefalea. Ya algunos lo han revisado, otros lo van a revisar un día antes del examen. Pero les cuento que ayer que me puse a dar una mirada a las diapositivas, me empezó un dolor de cabeza migrañoso que me ha obligado a tomar algunos medicamentos que ahora vamos a comentar. ¿Ya? Ahora les comentaré un poco de tratamiento. Entonces la cefalea es, a lo largo de la historia, una de las patologías que más ha quejado al ser humano. Como pueden observar, esta fue una pintura ya que data de hace muchos años, donde se retrata básicamente las molestias, el pesar de un paciente con migraña, como si le dieran martillazos en la cabeza. De acá, ¿cuántos sufren de migraña, Jaqueca? Levanten la mano los migrañosos o las migrañosas. Poquísimos. Ah, qué bueno, qué bien por ustedes. ¿6 han levantado la mano o 7? A lo mucho. Qué bueno. ¿Y alguno de ustedes está con dolor de cabeza ahora? Oye, uno. Acá, adelante. ¿Alguien más? Allá también. Ya, descanso médico para ustedes. Estos son los puntos que vamos a tratar, ya los revisaron en sus hojas que tienen por allí, fotocopiadas. Como dice ahí, la cefalea la tienen hasta un 90% de personas en toda su vida. En los países desarrollados, más de la mitad ingiere analgésicos de manera frecuente por cefalea. Y como dice ahí, hay una tendencia muy alta a la automedicación. Uno va a la farmacia ahorita por dolor y te dan un sinfín de medicamentos, ¿ya? Por eso es importante un adecuado diagnóstico y tratamiento. Los mecanismos para que duele la cabeza básicamente tienen que ver con inflamación, tracción y dilatación de las estructuras intracraneales que incluyen vasos sanguíneos, senos venosos, meninges, piel, tejido celular subcutáneo. Pero no es que duela el encéfalo, o sea, las neuronas no van a generar dolor. La glía no va a generar dolor, son las estructuras que acompañan al tejido encefálico. Y básicamente las cefaleas pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando no hay evidencia de una lesión estructural o intracraneal, son periódicas y recurrentes, de ahí su molestia y su alteración en la vida diaria. Y como dice, el diagnóstico es clínico. Es decir, no se precisa estudios o exámenes auxiliares para su diagnóstico. Mientras que en la secundaria sí, hay una infinidad de lesiones intracraneales que pueden generar dolor. La clasificación de las cefaleas no ha sufrido grandes cambios, se han agregado algunas terminologías, pero que es más para especialidad que para las clases que tenemos nosotros de pregrado, donde debemos atender a las causas básicas del dolor de cabeza. Cefaleas primarias, secundarias. Y hay un grupo de cefaleas infrecuentes que son las neuralgias craneales. De ellas la más frecuente es la famosa neuralgia del trigémino. Pero hay neuralgias de otros nervios craneales. Dentro de las primarias, las dos más frecuentes, la migraña, que algunos de ustedes están con su crisis migrañosa, ¿saben? Cefalea tensional, que es la que les da en época de exámenes, que tienen que amanecerse, que están con el dolor aquí en la parte occipital, un dolor permanente, como pesadez, hasta que se peinan y les duele más la cabeza. Las cefaleas en racimos y otras cefaleas trigémino autonómicas, que son cefaleas particulares del adulto mayor, y bueno, otras cefaleas primarias que ya no se relatan de manera detallada acá. Hubieron varias clasificaciones, que aún estas han sufrido nuevas modificaciones, pero que no tienen mayor relevancia, como le decía. Mientras que las cefaleas secundarias, ya lo dije, muchas patologías pueden generarlas. Traumatismos, enfermedad cerebrovascular, tumores, suspensión de algunas sustancias, abuso de sustancias, por ejemplo la ergotamina, que es un medicamento que se usa usualmente en migraña, cuando se usa en forma crónica puede generar más dolor de cabeza. Alteraciones homeostáticas y cualquier trastorno de otras áreas de la cabeza, ¿no? Cuello, cuero cabelludo, una sinusitis, una odontalgia puede generar secundariamente una cefalea. Entonces la cefalea secundaria puede ser asociada o no a un proceso infeccioso. La fiebre es un síntoma que nos ayuda a diferenciarlos, ¿no? En emergencia, cefalea más fiebre, buscar una meningoencefalitis, sinusitis, otitis, patologías dentales, sobre todo en época pediátrica. Mientras que las cefaleas sin fiebre me orientan en el adulto o adulto mayor a patologías como hipertensión.
hipertensión, traumatismos, asociadas a crisis convulsivas, sangrados, hidrocefalias o hipertensión intracraneal y idiopática. Y el grupo de neuralgias craneales, como les dije, la más común es la neuralgia del trigémino, que se describe como un dolor lancinante, intenso, que en alguna de las ramas del trigémino, ¿sí? ¿No? La oftálmica, la mandibular o la maxilar superior. Y este dolor suele ser gatillado por la presión del nervio mismo, por consumir algún alimento, por lavado de dientes, en cualquier momento. Y muchas veces genera incapacidad al paciente que lo tiene. Hay una serie de criterios diagnósticos que los van a revisar allí detalladamente porque entran en el examen. ¿Ya? Pero bueno, desde el punto de vista práctico, de todas las neuralgias craneales que van a ver, esta es la más importante. ¿Ya? La neuralgia del trigémino. Por ejemplo, la neuralgia del glosofaringeo. ¿Qué nervio es ese? El noveno. ¿Qué inerva? La lengua, la parte posterior. ¿Dónde será el dolor? En la parte posterior de la lengua. De acuerdo a donde inerva que va a tener el dolor el paciente. No está tan complicada la semiología del dolor. ¿Ya? Por ejemplo, dice unilateral, se distribuye en la parte posterior de la lengua, agudo, punzante, intenso, y se gatilla también al tragar, masticar, hablar, toser. ¿Ya? Obviamente no se asocia a otro déficit neurológico. Porque, por ejemplo, si el paciente tiene ese tipo de dolor, pero hay un trastorno de la deglución, dificultad para respirar, tiene alteración de otros nervios craneales, yo ya sospecharé una patología central. Allí tengo que pedir mínimo una resonancia magnética. Cambia toda la orientación de la patología. Nervio intermediario, que es una rama del nervio facial, y como el nervio facial inerva la parte sensitiva en la parte interna del oído, ¿no? El oído medio es allí donde se presenta el dolor. Entonces, conociendo las funciones de cada nervio, pueden deducir dónde es la neuralgia. La neuralgia occipital, obviamente, va a ser el territorio de la inervación occipital, en la parte posterior de la cabeza. Estoy yendo un poco rápido aquí porque no era más frecuente y yo todo lo... Esto sí es importante. ¿Cómo debo evaluar a un paciente con cefalea? Tenemos que evaluar una serie de características semiológicas del dolor. Esto ya lo saben de sus clases de semiología. ¿Cómo es el inicio? ¿Qué pensaría de un paciente que llega por emergencia, por una cefalea brusca, inicio brusco e intenso, y pierde la conciencia? Un aneurisma roto, ¿no? Un aneurisma roto, una probable hemorragia subaracnoidea. ¿Y yo qué pensaría de un paciente que me dice que tiene una cefalea que empezó hace 2 meses, en región parietal y lateral, pero que se ha ido incrementando poco a poco, y al momento ya es insoportable y se ha asociado a vómitos? Hematoma, dicen por acá. ¿Otra idea? Hipertensión endocraniana, ya. Hipertensión endocraniana de repente por un tumor. En el caso de un hematoma sería un hematoma subdural crónico, ¿no? Entonces ya tiene el inicio de la patología, te sugiere una entidad etiológica, ¿ya? Curso evolutivo. Si es un dolor, como les dije, progresivo, hipertensión endocraniana, algo que está creciendo allí. Si el curso es episódico, recurrente, es decir, un dolor que viene un día, pasa. Una semana, otra vez el dolor, pasa. Un mes, otra vez el dolor, entonces probablemente estaré ante una cefalea primaria, ya no secundaria, ¿no? Una migraña, una cefalea tensional, una cefalea en racimo, vamos a ver. Duración, ¿no? Si el dolor es intenso y evoluciona rápidamente en minutos con un periodo en pérdida de conciencia, entonces sospecharé una patología aguda y secundaria. Si la duración dura años y la frecuencia es episódica, entonces una cefalea primaria. Todo eso tiene que ver. La frecuencia más que determinar la causa del dolor, nos ayuda al tratamiento. Porque, por ejemplo, una migraña, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién levantó la mano? ¿Quién tiene migraña? Ahora levanten la mano, me migrañas otra vez. Ya. ¿Cuántas veces al mes tiene dolor de cabeza? 2 veces al mes. Y por allá, ¿alguien que tiene migraña? En la Juana. 2, poquito. Ambos casos son episódicas infrecuentes, ¿ya? Son 2 veces al mes, no justifica, por ejemplo, dar un tratamiento profiláctico.
sobre el tratamiento con analgésicos y medidas higiénico-dietéticas. Pero si el dolor fuera 2 o 3 veces por semana, tienen que faltar a clases, les incapacita, por ejemplo, para estudiar constantemente, entonces allí nos indica que debemos dar otro tipo de tratamiento, que es un tratamiento profundo. ¿Ya? Predominio horario, cefaleas diurnas más primarias, cefaleas que despiertan en la madrugada, sospechar una patología secundaria. La localización frontal son las migrañas, por ejemplo, occipital, tensionales. Intensidad, las cefaleas migrañosas suelen ser moderadas e intensas. Pocas veces van a encontrar un migrañoso que diga algo muy leve, ¿no? Por lo menos no de rutina. Factores modificadores. ¿Qué pasa si la doctora con migraña se expone un buen rato debajo del sol? ¿Qué le pasará? Aumentará el dolor, ¿no? Pero ¿qué pasa si le decimos, no doctora, váyase nomás a descansar a su casa, échese, apague la luz, apague la radio y duerma unas horas? ¿Eso lo va a aliviar o lo va a aumentar? Alivia. Entonces hay factores que modifican el dolor. También nos ayuda a diagnosticar. Signos y síntomas acompañantes: cefalea, fotofobia, sonofobia. Todo eso nos ayuda a pensar más en una migraña. Tratamientos previos, analgésicos que pueden aumentar el dolor en forma de rebote, por ejemplo la ergotamina. Y la historia familiar. Si el paciente viene con una historia familiar de migrañosos, lo más probable es que eso sea la causa. Si viene con una historia familiar de conflictos, peleas, golpes, etc., lo más probable es una cefalea tensional, por ejemplo. Y aquí está. Migraña episódica y recurrente. Tensional es constante con altos y bajos. Pero también hay cefaleas mixtas. O sea, los migrañosos también se estresan. ¿Ya escucharon su clase de estrés? Ustedes son una población, por ende, más susceptible a estresarse. Migraña y cefalea tipo tensional junta ambos cursos, de la migraña y de la tensión. Cefaleas en racimos son cefaleas que vienen en brotes intensos, pero luego hay periodos de semanas o meses de estar asintomáticos. La neuralgia del trigémino, por el contrario, también son intensas, pero son más frecuentes. Y el tumor cerebral, pues, es progresivo. Fenómenos asociados, ya los comenté, estudien todo, miren el examen, todo lo que está acá, ¿no? Pero no pongo cosas fuera de la diapositiva. Tratamiento previo recibido, el abuso de analgésicos, ya lo comenté, puede generar más dolor. Terapias por otras patologías que activan la cefalea, los vasodilatadores, polipemiantes, y incluso antidepresivos, ahora que han hecho su clase, pueden generar también dolor de cabeza, ¿ya? Y los factores que lo precipitan. Acá, si los migrañosos comen un queso mantecoso bien rico con su pancito, les puede generar dolor. Pero ojo, no quiere decir que todos los precipitantes sean los mismos en todas las migrañas. Un paciente con migraña puede comer rico su chocolate y no le pasa nada, mientras que a otro le desencadena una crisis de 3 días. Es decir, cada caso es individualizado y cada persona tiene que aprender a reconocer cuáles son los síntomas que lo gatillan. El estrés afecta en ambos casos, los ciclos menstruales, los cambios, los anticonceptivos, todo lo que es tratamiento hormonal también desencadena la migraña. Luz fuerte, sonidos intensos, la luz del celular por mucho tiempo, hasta la madrugada, que se quedan ahí mirando con por acá en la cabeza, ahí en el Facebook, ¿no? Chateando ahí, entonces también va a generar más dolor de cabeza. Maniobras del Valsalva aumentan en procesos expansivos el dolor de cabeza. Y los factores que lo alivian. Así que chicas, si se les retrasa la regla, por lo menos tienen migraña y ya saben que les retomar el dolor de cabeza. ¿Ya? Una noticia buena para ustedes. El embarazo alivia la migraña, el reposo alivia la migraña, la comprensión temporal. Algunos dicen, yo me aprieto la cabeza fuerte para que se me pase el dolor. Ya se ponen hasta se ponen prendas de vestir la gente. Se amarran la cabeza para que les calme el dolor. Son algunos manejos un poco fuera de lo común, artesanales, digamos, pero que sí es cierto, lo alivia.
En el examen clínico ya ustedes han visto en las prácticas cuál es el examen neurológico general. Pongo énfasis en el fondo de ojo. Hay patologías como la hipertensión endocraniana que nos puede ayudar mucho el fondo de ojo para detectar el edema de papila, ¿ya? Los demás ya ustedes lo conocen. Cuando hay cefalea más fiebre, sospecho de una neuroinfección, la punción lumbar es el estudio de elección, ya lo conocen también, sobre todo si va asociado a signos meningios y compromiso de conciencia. El electroencefalograma solo se sospecha de crisis convulsiva. Neuroimagen. ¿Cuándo pido una tomografía en cefalea? A ver, 3 respuestas con eso primero. ¿En qué casos pido tomografía en una cefalea? Amaurosis, dice acá, son disturbio visual. Ya, puede ser, ¿qué más? Inmunosupresión, cefalea más inmunosupresión a secas, VIH, sí, podría ser, ya, aunque no está en las primeras indicaciones, bueno. No, pero yo todavía no sé si es cerca. O sea, ¿qué síntoma clínico me ayudaría a que tengo que pedir, me dice que debo pedir una tomografía? Fiebre, no, porque cefalea más fiebre es para punción lumbar. Vómitos persistentes, ¿no? Vómitos explosivos sobre todo. Cefalea más vómitos, sospecha de hipertensión endocraniana. ¿Perdón? Rigidez de nuca es un signo meningio. Cuando hay signo meningio, sospecho de meningitis. Ahí es PL. ¿Ya? Pero ¿qué me indica? ¿Ah? Alteración visual más que nada la focalidad como la anisocoria. ¿Ya? Anisocoria. Ya saben, una pupila miliar y que la otra no. Entonces me indica que hay un déficit focal. ¿Qué más? Pérdida de conciencia o trastorno progresivo de conciencia. El paciente llegó caminando, medio somnoliento, pasaron 3 horas y está comatoso. Entonces allí tengo que sospechar de algo intracraneal, una hemorragia, qué sé yo. ¿Ya? Entonces hay indicaciones precisas. Ahí está bien claro lo de la punción lumbar. Ahí está, tomografía. Cefalea intensa de inicio agudo. Evolución subaguda con empeoramiento progresivo. Cambio en el tipo de cefalea. Siempre me dolía acá y era pulsátil, pero últimamente me está doliendo por acá y es más intenso cada vez. O sea, ese dolor nuevo agregado nos puede sugerir otra patología. Focalidad neurológica, papiledema en fondo de ojo, fiebre, náuseas y vómitos no explicable por enfermedad sistémica. Es decir, ya busqué las causas comunes, ya dice SPL, etc. No encuentro otra causa, tomografía. ¿Ya? No es clasificable por historia clínica. Y bueno, la última, interrogante, tranquilidad del paciente. Aunque no es indicativo hacer tomografía en todos los casos, yo soy neuropediatra y hay situaciones donde la mamá viene súper ansiosa, que no ha dormido, que tuvo un familiar que murió de aneurisma, qué sé yo, un tumor. Entonces son situaciones que, si bien es cierto, no indican absolutamente la necesidad de hacer una tomografía, como que la parte psicológica o emocional de la familia es tan intensa que nos obliga a veces a pedir ese examen. Pero no debería ser esto de rutina. Resonancia magnética, ¿en qué casos? Cuando hay hidrocefalia en la tomografía. ¿Por qué? Porque yo necesito ver fosa posterior y tomografía no es un buen examen para ver fosa posterior. Sospecha de lesiones ocupantes de espacio en fosa posterior, silla turca, hipófisis o seno cavernoso. ¿Ya? Hipertensión endocranial con tomografía normal. Todo lo que es para ver trombosis venosa o arterial nos va a servir mucho la resonancia. Sospecha de cefalea por hipotensión. Eso es en pacientes con derivación ventrículo-peritoneal. Y acá tiene una lista enorme de cuáles son los signos de alarma. La mayoría de cefaleas, vuelvo a repetir, son primarias, no tienen una complicación neurológica grave. Pero ¿cuáles son los casos en donde sí puede complicarse? Cefaleas intensas, empeoramientos de la cefalea crónica, cuando es de presentación nocturna, empeora con maniobra de Valsalva. La lista es amplia, pero como ven, son las indicaciones de tomografía, ¿no? Parecidas a las indicaciones de tomografía. Entonces, la importancia de diagnosticar la cefalea en urgencia, básicamente, como dice ahí, se centra en diferenciar las benignas, las no evolutivas, las que no se complican, con las secundarias, ¿no? Que son potencialmente graves. El tratamiento agudo de una cefalea en emergencia, ¿cuál será? Primero, analgésicos, ¿no? Yo todos creo acá han tomado analgésicos alguna vez en su vida, principalmente los AINES son los que están indicados.
Tenemos el acetaminofén o paracetamol, los de los AINES, ibuprofeno, naproxeno, metamizol. También usan antieméticos. Muchas veces el paciente, sobre todo los migrañosos, vienen pues vomitando, algunos con síncopes, pierden la conciencia por el dolor intenso y lo asocian a antieméticos. También usan corticoides en determinadas circunstancias. La dihidroergotamina, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con este fármaco porque en personas hipertensas puede generar descompensaciones de la hipertensión. La dihidroergotamina actúa causando vasoconstricción, ¿ya? Porque en la migraña básicamente la fisiopatología es por una vasodilatación a nivel cerebral. Entonces la dihidroergotamina mejora produciendo vasoconstricción. Sumatriptan forma parte de unos fármacos que se llaman triptanes, que los encontramos en vía oral y endovenosa en otros países, pero a nivel nacional se utilizan solamente los de vía oral, aprobado a partir de los 12 años. Una buena respuesta clínica. Y aquí para los amigos migrañosos, el tratamiento profiláctico se da, ya lo dijimos, cuando las cefaleas son frecuentes, y pueden ver que hay diferentes grupos farmacológicos. Miren, arriba ácido valproico, que es un antiepiléptico. Luego hay propanolol, que es un metabloqueador. Flunarizina, es un antagonista de calcio. Topiramato, otro antiepiléptico. Amitriptilina, un antidepresivo. Y triptanes también actúan sobre calcio. Entonces, ¿ven que hay diferentes grupos farmacológicos? Sí. En casos de adultos, generalmente utilizan la flunarizina o si no, el topiramato. ¿Ya? Generalmente utilizan esos dos. Pero en el caso de niños, que es donde yo trabajo más, serían ácido valproico y propanolol. Flunarizina también es otra opción, lo normal es que no hay muchos estudios actuales que lo sustenten. Pero miren, por experiencia clínica es muy diversa la respuesta en los pacientes. Uno empieza con un medicamento y cuando en 2 o 3 meses no ven ninguna respuesta, optamos por cambiar la medicación. Pero ojo, es muy importante, no lo he puesto acá, pero se tiene que conversar con la familia, o bueno, con el paciente, que son adultos, sobre las medidas higiénico-dietéticas. Las crisis migrañosas y tensionales se desencadenan, ¿por qué? Por el estrés. Entonces, a ver, suspendan el estrés de sus vidas. Ya les dijo el doctor, el médico psiquiatra, ¿el estrés es importante? Claro, porque nos activa para vivir. Si yo veo un perro ahorita que se me está lanzando encima, el estrés me ayuda a correr, ¿no? Igualmente si viene un carro o alguien me quiere atacar, eso me ayuda a actuar en ese momento. Pero un estrés exagerado frente a otros factores ambientales me genera problemas. Uno de ellos, la migraña, se descompensa o la cefalea tensional se hace persistente e intolerable. Entonces, lo principal en estas patologías de cefaleas primarias es manejar o modificar el estilo de vida. O sea, mejorar el estrés, dormir a sus horas, despertarse un poquito más tarde, usar menos tablets celulares, hacer más deporte, es decir, todo aquello que ustedes no pueden hacer porque están estudiando. ¿Ya? Entonces, claro, la etapa de estudiante universitario es aquella donde todas estas patologías de cefaleas primarias tienen mayor riesgo de aumentar, porque es poco probable que puedan controlar esos factores totalmente. Pero bueno, ya lo saben, ¿no? Cuando acaben de estudiar medicina, que va a seguir igual, porque vienen las guardias, de la familia, los hijos, los cuenta por pagar, así que mejor resígnense, ¿no? Tengo un poco de Netflix, pero no está. Playa, vacaciones. Bueno chicos, esto es todo. Entonces, breve, conciso, y ya estoy para empezar y empezar de la casa.